Creo que la meta de tener más del 50% de nuestra capacidad de generación en energías renovables no convencionales. No tengamos racionamientos y que tampoco tengamos apagones. Precios más baratos, de alguna manera precios más bajos, Menor pero por dispersión. eficiencia, que no tengan una fluctuación tan grande, que de alguna manera estén más concentrados, que no haya esa gran dispersión entre regiones y que de alguna manera estemos integrando a todos los colombianos a un sistema que debe ser buenísimo, que debe operar bien, que debe ser eficiente y que nos debe dar oportunidades de tener un futuro mejor. Que nos imaginamos es como ocurre, por ejemplo, en Europa, que hay una interconexión muy grande, superar el retraso de los proyectos, hacerle seguimiento al riesgo financiero. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Imaginar Colombia, en una serie de conversaciones convocadas por Valor Público de AFIP con el apoyo de Exim sobre los asuntos de política pública más apremiantes para el futuro de Colombia. Se trata de imaginarnos el país que queremos en 20 años y sobre todo, que sea más importante, pensar y establecer en aquellas acciones de corto, mediano y largo plazo que debemos emprender para lograrlo. Hoy vamos a hablar de energía eléctrica, sobre todo el sistema, el mercado de energía eléctrica, y para hacerlo hoy tenemos dos invitados expertos, conocedores del sistema de energía eléctrica en Colombia y sus desafíos. Tenemos el gusto de conversar hoy con Marta Gil. Marta es ingeniera con magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos con énfasis en planeación energética por la Universidad Nacional y magíster también en finanzas por la Universidad EAFIT. Fue decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín y cuenta con una larga trayectoria en XM, que es la empresa que administra el mercado de energía eléctrica en Colombia, y allí pues ha tenido varios roles, actualmente directora de enlace y aseguramiento precisamente en XM. Marta, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá hablando de un tema que me encanta. Así es. Y también conversaremos hoy con Jesús Botero. Jesús es economista industrial por la Universidad de Medellín, tiene una especialización en política económica de la Universidad de Antioquia y lleva muchos años estudiando y conociendo el sector eléctrico en Colombia. Ha sido pues integrante de la junta directiva de XM precisamente, pero también ha conformado el grupo de investigadores líderes, por ejemplo, en proyectos como Energética 2030, en su componente de política, regulación y mercados. Es hoy profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de AFIT, investigador de Valor Público y coordinador del semillero de Coyuntura Económica y Mercados Financieros. Jesús, bienvenido, un gusto también. Muchas gracias por la invitación, muy complacido. Muy bien, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de energía eléctrica. Este es un sector, un sistema que quizá nos distingue entre nuestros países pares, entre países de niveles de ingresos similar al nuestro. Colombia se distingue, digamos, lo que junto, tal vez que con los resultados en lo que tiene que ver con salud, son tal vez las dos cosas en las que Colombia, que uno diría son las cosas de mostrar de Colombia. En energía eléctrica en particular, esto ha sido una combinación de cosas. Esto ha resultado de un diseño cuidadoso, de una diversificación tecnológica, de aprendizajes de crisis también, porque hemos pasado por ellas y hemos sabido aprender de ellas. Y pues incluye como una mezcla de elementos clave, ¿no? Que seguramente ahorita hablaremos de varios de ellos, pero pues por supuesto una combinación entre competencia y monopolios regulados en algunos de los segmentos de la cadena. Esto sumado, por ejemplo, a un despacho centralizado que ayuda a minimizar costos, pero también con un regulador fuerte y técnico, pero también con un segmento de mayoristas sofisticado en el que, por ejemplo, el mecanismo clave
quizás sería el de cargo por confiabilidad, que ahorita estoy seguro que hablaremos de todas estas cosas. Estos son como algunos de las características y elementos clave que nos han traído en estos 30 años al punto donde estábamos, de no haber tenido apagones, de tener un sistema relativamente confiable y competitivo, pero el sector tiene sus desafíos. Tenemos enfrente una transición que tenemos que llevar a cabo. Hemos visto cómo la inversión en infraestructura, digamos, ha tenido tropiezos, se ha reducido, y tenemos unas tensiones de financiamiento que tenemos que resolver. Así que esa es la idea, que hablemos hoy de esos desafíos y del sector de energía eléctrica que nos soñamos. Y para hacerlo, me gustaría empezar por cómo empezamos estos podcasts, que es pensándonos ese país del futuro en materia de energía eléctrica. Ustedes, si pudieran escoger un par de logros, un par de indicadores, un par de metas que tuviéramos que ponernos, a dónde quisiéramos llevar a Colombia de aquí a 20 años, por ejemplo, ¿qué escogerían? Y más o menos a dónde creen que deberíamos llegar. Arranquemos por ahí, que eso nos pone como un norte. Así que si quieren, Jesús, Bueno, adelante. pues básicamente yo creo que en el horizonte de la evolución futura del país está claramente la penetración de energías renovables no convencionales. Es decir, nosotros queremos ser un país que tenga una energía más limpia. Tenemos una energía limpia de todas maneras, pero queremos pues ir desplazando las fuentes térmicas para lograr una generación que sea muy destacada desde el punto de vista de recursos energéticos renovables no convencionales. Yo creo que la meta que en eso nos hemos impuesto es una meta razonable. Hemos hablado de que en un par de décadas debemos tener más de la mitad de la capacidad de generación. Más de la mitad. Más de la mitad. En ese tipo de recursos. Lo que nos volvería, creo yo, bien consistentes con las características del país, nos posicionaría muy bien en lo que llamaremos el concierto internacional de productores de energía, y de alguna manera pues nos daría ventajas competitivas, probablemente también en algunos mercados, porque es que no es lo mismo estar uno, digámosle, construyendo centros de datos muy intensivos en energía, si esa energía, digámosle, renovable, no convencional, que estar haciéndolo con energía térmica, con energía convencional. El problema es que esa maravillosa meta, que creo que es una meta que todos estamos compartiendo, que de alguna manera nos da posición en el mundo, que de alguna forma también nos permite hacer cosas buenas en el país, se está haciendo a través de una transición energética que probablemente se ha hecho de manera apresurada e improvisada. Y entonces lo que necesitamos es hacer eso, llegar a esa meta, pero a través de una transición energética que pudiéramos decir tendría que tener tres características: que fuera gradual, bien estructurada desde el punto de vista, que por supuesto fuera sostenible, pero no solo sostenible desde el punto de vista ambiental, sostenible también desde el punto de vista de la propia producción de energía, es decir, que tengamos una energía segura y que de alguna manera pues tengamos entonces un abastecimiento que nos dé confianza. Y por último, porque creo que es algo que el país se merece y que siempre tiene que estar buscando, que sea también justo. Es decir, que trabaje en términos de equidad, que genere inclusión, que permita que las personas pues entren al sistema. En resumen, creo que la meta de tener más del 50% de nuestra capacidad de generación en energías renovables no convencionales es una muy buena meta para el país, pero tenemos que reorientar la forma como estamos haciendo esa transición energética, porque de alguna manera pareciera que la estamos haciendo de manera apresurada, perdiendo oportunidades maravillosas también de apalancarla. Es decir, el otro camino era uno aprovechar bien sus recursos térmicos que tiene, sacarle el jugo, volveros el recurso que le apalanque mejor todavía la financiación de la transición energética, y probablemente llegaríamos a un resultado mejor y más efectivo. Que entonces estás hablando de más o menos 50, la meta 50% de renovables no convencionales. Es muy importante aquí también para quienes nos escuchan, que tal vez esto no lo mencioné entre las características clave del sistema que tenemos hoy, es que un porcentaje muy importante ya viene de energías renovables. Renovables convencionales. Llamémosla exactamente, que se conocen como convencionales. Ahora, tenemos una alta dependencia de la generación a partir de la generación hidráulica, ¿cierto? Ahorita tal vez hablaremos de eso, pero ese tal vez me olvidé mencionarlo, pero a lo que se está refiriendo Jesús es a estas renovables no convencionales. 50% más o menos en un par de décadas. Solar, eólica básicamente de pronto... Marta, geotermia. ¿se te viene a la mente alguna otra dimensión, algún otro indicador, alguna otra meta que deberíamos ponernos como país
para ese sistema eléctrico que queremos tener en 20 años tal vez. Sí, y efectivamente pues tenemos que empezar con visionar ese país a futuro y sabemos pues que la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles pues se va a ir reduciendo paulatinamente justamente pues por toda la transición energética. Y esto está llevando a que justamente muchos sectores de la economía se estén transformando y estén llegando de alguna manera a una electrificación. Y estamos hablando del sector transporte, los vehículos eléctricos, obviamente la industria con todos los cambios que se están llevando a cabo justamente para aprovechar mucho más la energía eléctrica, sin lugar a dudas. Entonces también está el sector residencial, estamos viendo lo que está ocurriendo con los edificios inteligentes y todas las ventajas pues, que tiene la energía eléctrica. Esto nos va a llevar a que en el futuro tenemos muy claro que la demanda de energía eléctrica es una tendencia mundial, va a empezar a subir, o sea, nos vamos a enfrentar a una mayor demanda de energía eléctrica. Y por otro lado, pues también van a llegar, lo sabemos, nuevas industrias intensivas en energía eléctrica. Va a llegar, por ejemplo, todos los centros de datos, van a llegar la producción de hidrógeno. Entonces, justamente es un sistema estresado porque vamos a tener un nivel de demanda de energía importante. Entonces, allí viene la importancia, ahí sí el indicador de contar con ese sistema eléctrico, que sea un sistema seguro, que sea un sistema flexible, que tenga una matriz complementaria que nos dé firmeza y pues lo más importante, que justamente en ese futuro no tengamos racionamientos y que tampoco tengamos apagones. Apagones es que técnicamente, operativamente ocurra algún corte, que no tengamos una continuidad en el servicio. Entonces, ese es otro indicador importante para el sector. Sí, entonces lo que te entiendo es ser capaces, o sea, ponernos a 20 años, solamente ser capaces de atender la demanda de energía eléctrica que nos viene, ya es una meta que tenemos que ponernos de largo plazo. Y como decías, pues yo interpreto eso como probabilidad cero de apagones, digamos. Sí, esa es una meta que nos debíamos. Esa es la meta, racionamiento, cero racionamientos y llegar también, pues lo hemos logrado, pues, esto es claro. Algo que pocos países lo han logrado en los últimos 30 años. No haber tenido apagones. Colombia lo ha logrado gracias a ese diseño y gracias a esa combinación como de elementos clave que nos ha hecho pues exitosos, pero como dices Marta, el incremento en la demanda que se viene, lograrlo para los próximos 20 años no está garantizado con lo que tenemos hoy. Así que ese es como la otra meta, el otro indicador que debemos ponernos. Jesús, ¿algún otro indicador en términos, me imagino, de calidad o de acceso o que se te viene a la mente que deberíamos tener ahí? En línea también con el cero racionamiento, que yo creo que de alguna manera pues es algo de lo que nos sentimos orgullosos en Colombia. Y máxime que hemos estado pues sometidos a fenómenos climáticos complejos, muy complicados, fenómenos del mundo, claro. Pero hemos sido capaces de diseñar un sistema que es suficientemente bueno para que en un momento determinado se reduzca sustancialmente el abastecimiento de agua para las centrales hidroeléctricas y sin embargo seamos capaces de operar. Entonces, por supuesto, ese es un logro absoluto que tenemos que mantener, ese es nuestro gran propósito. Eso va en línea también con algunos indicadores de calidad. Digamos, cuando uno va a mirar pues con algún detalle el tiempo promedio de interrupciones, pues bueno, igual, de todas maneras, en promedio hay interrupciones cortas por razones temporales, por fenómenos coyunturales, que pueden representar 20, 30 horas en promedio al año y que lo debemos bajar a la mitad, algo por el estilo, tenemos que dar un esfuerzo grande. También la frecuencia de las interrupciones, que es que me fue la luz, vuelve al ratico, pero ojalá que no se vaya nunca, ¿cierto? Entonces también deberíamos tener un indicador y ser capaz de ponerlo en punto. Como una cierta consistencia en la prestación del servicio, tanto digamos, qué tan largas son las interrupciones y qué tan frecuentes son. Eso es lo que debíamos bajar. Entonces, en general, eso yo creo que el punto esencial es que de alguna manera puede ser un poquito más difícil en el futuro. ¿En qué sentido más difícil? Pues porque de alguna manera las energías renovables no convencionales, que son meritorias en sí mismas, tienen también una, vamos a decir, forma de operar un poquito distinta. Es decir, de alguna manera son energías que requieren algún complemento de seguridad, son intermitentes, ¿cierto? Bueno, hay sol, bueno, pero puede que no haya sol otro rato larguísimo,
o hay viento o dejó de soplar el viento. Entonces todas esas intermitencias hacen que nuestro reto de cero racionamiento, de cero cortes, consistencia consistencia en el servicio, sea un más bonito reto para que diseñemos un sistema mejor, para que seamos capaces de armar una cosa muy estructurada, muy llena de seguridades y que de alguna manera nos permita entonces esa meta. Muy bien, y el otro asunto, pues queremos energía, supongo yo, consistente, confiable. Sí. Y además competitiva, barata, ¿no? Ese sería como el otro. Exacto, ese es el otro tema relevante, es cómo justamente generamos ese precio eficiente. Y allí pues nos lleva a pensar en ese diseño de mercado, pues que tenemos un diseño de mercado que tiene que evolucionar y que tiene que adaptarse a todo esto que estamos viendo y que va a ocurrir en el futuro, donde claramente esperamos que esté centrado en el usuario. Y allí como tal esperamos que el usuario tenga una participación muy activa y nos soñamos un usuario pues, o un participante de ese mercado que sea muy consciente y que además de no solamente consumir, sino que incluso también participe, también almacene, también produzca, también venda, exactamente, y pues así logramos un sistema que sea flexible y que genere todos los incentivos que nos permitan, pues con todos esos elementos que estamos hablando, que logremos unos precios eficientes de acuerdo pues a nuestra economía y a los recursos que tenemos. Bueno, y en materia de precios, pues precisamente, como decías Marta, ven que tengamos espacio, que deberíamos ponernos una meta, o ya estamos en la frontera, somos el país con las menores tarifas, o deberíamos transitar todavía un camino hacia allá. Digamos que estamos en rango medio, no somos ni los más caros ni los más baratos. En una lista de 100 y pico de países que estuve revisando recientemente, estamos sí, por ahí como en la mitad. Ahora bien, yo creo que sí se puede bajar el precio. Yo creo que sí se puede bajar el precio, pues básicamente por una razón elemental, porque es que inclusive la propia introducción de energías renovables no convencionales, que en cierto sentido son de costo marginal cero, empuja lo que llamaríamos la curva de carga y entonces permite que los precios puedan ser un poquito más bajitos. Por supuesto, con el riesgo de que si no le damos el respaldo suficiente para que no haya pues mejor dicho, para que seamos suficientemente flexibles para cubrir sus intermitencias, ¿cierto? Eso es necesario porque o si no, entonces pasaría lo contrario. Tenemos un rato de precio bajo y después otro rato de precio alto. Entonces yo sí creo que podemos, no sé, un 20% de precio, yo creo que es una meta que nos podemos plantear como país. Pero yo creo que hay dos elementos adicionales en el tema del precio. Y es que tenemos que lograr que sean precios más estables. En el 2023 y 2024, el precio subió en una lista digámosle, seleccionada de empresas de energía del país en las ciudades principales. Subió en un año el 16 y el otro el 20%. Entonces, claro, explicado porque hubo fenómeno del Niño, porque de alguna manera hubo digámosle, una situación de tensión en el abastecimiento que hizo que el precio subiera. Deberíamos ser capaces de que no hubiera tantas fluctuaciones, de que fuera más estable, que en los momentos en que hay escasez de agua seamos capaces de tener una generación de respaldo que nos permita mantener precios más o menos constantes. Pero también una muy importante, en 2024, si uno mira los precios de la costa, de las ciudades capitales de la costa y del interior, tienen 30% de diferencia en el promedio del año. Hay meses particulares en que se sube todavía mucho más la diferencia. Entonces necesitamos que también cerremos esa brecha. Es decir, que no tengamos, como quien dice, a unos quejándose de que la energía está costosísima y otros que están tranquilos, sino que seamos capaces de crear un sistema en el cual, de manera organizada, nivelemos también esos problemas. Porque finalmente... Como reducir esa dispersión que tenemos hoy entre regional y geográfica. Entre algunos, en la costa, por ejemplo, sí, y el interior del país. Entonces eso es muy importante porque no se nos puede olvidar que todo esto tiene el propósito final de ser beneficio colectivo de las personas. A eso hay que sumarle, creo yo también, a algo que también nos podemos proponer. Todavía hay cerca de 800.000 personas que no tienen, que no están conectados a la electricidad. Entonces también, venga. Cobertura, digamos, estamos bastante bien, sí, pero todavía hay gente que le podemos mejorar la vida, pues, las condiciones de vida. Entonces, precios más baratos, de alguna manera precios más bajos, pero por eficiencia, que no tengan una fluctuación tan grande, que de alguna manera estén más concentrados, que no haya esa gran dispersión entre regiones y que de alguna manera estemos integrando a todos los colombianos a un sistema que debe ser buenísimo, que debe operar bien, que debe ser eficiente y que nos debe dar oportunidades de tener un futuro mejor. Vale, entonces, para dejar como puesta aquí el ojo en el futuro, nos soñamos un sistema de energía eléctrica que tenga más o menos
la mitad de su generación provenga de energías renovables no convencionales, Sí. Que sea capaz de atender la demanda creciente que se nos viene en los años que vienen, que tenga una probabilidad cero, ojalá, de un racionamiento, que es una interrupción pues generalizada y persistente, pero además que tenga poca intermitencia en el servicio, que sea consistente el servicio, con pocas interrupciones, o sea, poco frecuentes y cortas, pero además centrado en el usuario, que sea flexible, y que en términos de precio también pues, sea beneficioso a un menor precio promedio, pero también con una menor dispersión en el tiempo y menor geográficamente. Menor Sí. fluctuación en el tiempo y geográficamente menor dispersión en los precios. Entonces, bueno, ahí tenemos bastante Tarea por lo que trabajar. Entonces, ya tenemos el futuro. Ahora quería preguntarles, ¿dónde estamos hoy? Para ver qué tan lejos estamos de eso. Y luego hablamos de qué tenemos que hacer para llegar a ese futuro. ¿Dónde estamos hoy, Marta? Bueno, hoy tenemos un reto importante que tiene que ver justamente con el retraso de las obras de infraestructura, tanto de generación como de transmisión. Necesitamos que estas obras entren porque pues justamente la demanda sigue creciendo por todo lo que hemos hablado y necesitamos asegurar que esas obras estén ahí y que nos permitan afrontar de manera continua el suministro de energía que requiere el país. Ahí pues justamente en esos retos que tenemos con esas obras pues requerimos revisar de manera interinstitucional cómo se logra superar esos obstáculos que han tenido estas obras, lo que pasa actualmente, muchas de ellas por temas ambientales, por temas sociales, y allí pues toca además buscar cómo los impulsamos, cómo también se hace, cómo también avanzamos mucho más rápido en temas de expansión, en temas de planeación, de dimensionar esas obras de generación y de transmisión que requerimos. Y justamente en generación, cómo logramos que esa matriz de generación, como ya también lo decía Jesús, que esa matriz de generación sea complementaria, que tenga no solamente la variabilidad de las energías renovables que tenemos, sino que también tengamos generación firme que nos permita, pues en esos eventos extremos climatológicos, sabemos que Colombia está expuesta, es uno de los países que tiene más exposición y vulnerabilidad al cambio climático, necesitamos que nuestra matriz sea complementaria y que tenga la firmeza necesaria para entonces atender la demanda como se requiere en el Además, país. porque esos eventos climáticos que precisamente son los que pueden por momentos amenazar la consistencia en el servicio, pues sabemos que van a ser cada vez más frecuentes, pueden ser incluso más severos. Y lo otro importante que he aprendido yo hablando con ustedes y trabajando con ustedes es los rezagos que tienen estas, desde el momento en el que se decide hacer una inversión hasta que estamos generando, hay un rezago muy largo, muy grande. Así es. Claro, claro. Y no solamente pues son todos los temas ambientales y los temas sociales que hay que entrar a buscar justamente cómo superamos estos obstáculos y estos retos que el país tiene que buscar la forma de agilizarlos, sino también pues los temas de financiación. Y ahí tenemos financiación, bancarización, cómo atraemos los inversionistas, los sistemas, ya todo el sistema regulatorio que permita un ecosistema que permita justamente que estos proyectos puedan bancarizarse, que tengan las condiciones de inversión, que tengan la certeza y tranquilidad, efectivamente tienen un futuro de inversión que es razonable y que lo puedan entender y sobre todo un diseño de mercado que les permita a ellos gestionar todos sus riesgos. Ese es otro de los temas pues, que hay que seguir trabajando. Claro, y me trabajando. imagino ahí, pues es clave para poder atraer a estos inversionistas que haya una adecuada definición y asignación de riesgos en cuanto a quién corresponden y quién puede cubrirlos. Como sucede en general en cualquier proyecto de infraestructura, sucede también en los proyectos de infraestructura de energía eléctrica. Jesús, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué tan lejos estamos de ese país que nos soñamos en materia de energía eléctrica? Yo creo que, a ver, hay un punto muy importante y es que me parece que la evolución reciente del sistema ha generado alguna, vamos a decir,
desconfianza inversionista, es decir, hay un agotamiento de la confianza, pues básicamente por 3 razones. La primera, porque probablemente hemos enfrentado problemas coyunturales de una manera, digámosle, improvisada, intentando evitar que el precio suba mucho y tomando medidas parciales. Eso entonces genera, como quien dice, invertiste a largo plazo y te cambian una condición de lo que se supone que son las razones por las que invertiste, pues eso te genera algún grado de incertidumbre y es muy complicado. A ello se ha ido sumando que como en otros ramos, como en otros sectores de la economía, se ha ido generando un problema de liquidez. Es decir, el problema de liquidez viene del gobierno anterior, desde las opciones tarifarias, pero también de los subsidios. Entonces, pues ha ido acumulándose una partida importante, cerca de 9 billones de pesos de deudas represadas en el sistema. Y eso, pues, muy malo para el esquema, para el sistema del país. En otras palabras, eso puede generar lo que en el argot, pues, de la discusión pública uno pudiera llamar un riesgo sistémico financiero para el sector. Entonces yo creo que tenemos que tener medidas claras que restituyan la confianza, sistemas de diseño de mercado adecuados que además los sostengamos, los hagamos cumplir y de alguna manera los volvamos viables completamente para que el inversionista esté tranquilo. Tenemos que dar unos problemas que Marta ha mencionado y que son muy complicados, y es que en el desarrollo de proyectos grandes del país, pues tenemos también se están demorando muchísimo los proyectos por razones de licencias ambientales, por consultas populares, etcétera. Y el tema financiero lo tenemos que arreglar, porque si no estaríamos en una situación muy compleja. Entonces yo diría, las grandes condiciones del largo plazo son confianza inversionista, estabilidad, reglas de juego claras, ¿cierto? Señales muy bien estructuradas para que el país pueda entonces emprender las inversiones de largo plazo necesarias para que estemos, pues, llamémoslo, preparados para el futuro. Porque pues lo que les entiendo es inaplazable seguir creciendo la oferta. O sea, Claro. como decías ahorita al comienzo, para poder enfrentar esa demanda creciente que vendrá, es inaplazable crecer la oferta, y eso pasa por invertir, y eso tiene unos rezagos, y eso hoy está además teniendo unas barreras. Entonces, estabilidad para los jugadores, estas son inversiones de muy largo plazo, estamos hablando aquí de inversiones a 20, 30 años o más. Entonces, esa especie de, no certeza, pero sí por lo menos una estabilidad y una correcta asignación de riesgos se vuelve determinante. Entonces, ahí está pues como dónde queremos llegar, dónde estamos hoy. Ahora sí hablemos de, bueno, qué camino hay que transitar, cuál es como la secuencia de cosas que tenemos que transformar para poder estar en esa ruta de ese futuro, esos indicadores, esas metas que nos ponemos. Bueno, tenemos que partir que justamente estamos dentro de una transición energética. En esa transición energética tenemos que partir de nuestras potencialidades, de todo lo que hoy tenemos. Pues obviamente tenemos una riqueza hídrica, tenemos entonces el potencial solar y eólico que está completamente dimensionado, sobre todo en la costa atlántica. Vemos que los proyectos que están en este momento en ejecución, o que están formulados, o que están ya empezando todos los procesos de construcción, tenemos datos que el 87% de esos proyectos son de energía renovable. O sea, esto es un hecho, vamos a tener energía renovable. Igualmente, estamos viendo que de esos, el 58% están ubicados en la región Caribe, que es donde está ese gran potencial, que siguen siendo solar y eólico. Gran potencial de estas renovables no convencionales. Exactamente, como lo hemos hablado. Y pues generalmente todos Perdóname, que suena muy bien, sobre todo a la luz de lo que mencionaba Jesús, de que esta dispersión en tarifas, hay zonas en donde resulta muy cara la energía eléctrica, y que, por ejemplo, en zonas que hoy enfrentan tarifas más altas, tengan un potencial de desarrollar unas nuevas fuentes de energía, pues sonaría muy bien. Sí, pero entonces viene ya el reto, y ahí mencionas 2 retos sobre el tema. Uno es que la matriz, como lo decía también Jesús, pues la matriz renovable, cuando está de renovable no convencional, cuando estamos hablando de eólica y solar, es de alguna manera también tiene muchísima variabilidad. Y la matriz que necesitamos, como lo hemos hablado, tiene que tener elementos de complementariedad. Entonces hay que invertir en nuevas tecnologías, hay que pensar nuevas tecnologías que nos den firmeza.
A futuro sabemos que, por ejemplo, la tecnología nuclear, los pequeños reactores que ya en el mundo se vienen desarrollando, y sabemos pues que en Colombia hay un plan que, por ejemplo, en 10 años ya empezamos a pensar en ese tipo de tecnologías. Igualmente está el hidrógeno, que es algo pues que tenemos que continuar en ese camino, y muy importante lo que tiene que ver con el almacenamiento, las baterías. Este es otro camino fundamental. Incluso hay países donde ya toda la tecnología solar viene siempre apalancada por una batería, y esto permite dar complementariedad. Entonces, ahí es un tema súper importante, asegurar una matriz complementaria que nos permita esa continuidad en el tiempo. Yo creo que ese es uno pues, de los retos importantes a seguir trabajando y diseñando. Muy bien. Jesús, yo aclararía que además tenemos recursos o teníamos recursos que de alguna manera le han funcionado bien en la mezcla óptima de desarrollo de generación al mundo, y los hemos ido abandonando. El gas natural, ¿cierto? Entonces, abandonamos pues lo que yo llamaría la exploración y la explotación del gas natural, han ido bajando las reservas, ya estamos cada vez más débiles en eso, y ese era un combustible razonablemente eficiente para suplir las intermitencias de las energías renovables no convencionales, mientras desarrollamos también, que seguramente desarrollaremos pues otras fuentes más sofisticadas, energía nuclear, etcétera. Entonces, este es un poquitico un punto que yo creo que el país tiene que volver a pensar, ¿cierto? Mucho de la transición energética podría ser muchísimo más estable y eficiente si se hace con un buen abastecimiento de combustibles fósiles, que los aproveche bien, que de alguna manera los deje ir hacia el final de su camino y que de alguna manera le permita al país aprovechar el beneficio que de la firmeza que de ello se deriva le da para poder desarrollar entonces todo el campo de los energéticos no, digámosle, no convencionales. Entonces, yo creo que uno tiene que repensar ese tema, y otro tema que también creo que tiene que meterse en la agenda diaria es el fracking, por esas mismas razones. Hombre, es muy bueno que uno pose de que es el líder de la reducción de gases de efecto invernadero cuando uno es el 0.2% de la emisión. Pues sí, hacemos todo, pero no le pegamos a casi nada, ¿cierto? Sin embargo, sí sacrificamos certeza, seguridad futura. Si sacrificamos potencial de desarrollo, lo que nos interesa, si sacrificamos rentas fiscales, y entonces tenemos unos efectos que de alguna manera no deberíamos estar asumiendo bajo pretexto de que vamos a volver mucha más rápida la transición. No la estamos volviendo más rápida, la estamos poniendo más dificultades para que pueda operar de manera eficiente. De hecho, si algo, pues en Colombia tenemos relativamente claro ya que nuestra gran tarea está en la adaptación al cambio climático, más que en nuestra contribución a emisiones, y justamente es lo que hablábamos ahorita con Marta, que decíamos, estos fenómenos climáticos se vuelven cada vez más frecuentes, pueden ser cada vez más fuertes, y esto amenaza la consistencia, la probabilidad de cero de racionamiento, lo que queremos lograr en materia de interrupciones y consistencia en el servicio. Entonces, quisiera como que sigamos hablando de estas cosas que necesitamos hacer para encaminarnos a ese sistema eléctrico que queremos, que nos soñamos. ¿Qué cosas ustedes creen que necesitamos mantener, que son claves del sistema que hemos construido en estos 30 años? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas nuevas necesitamos agregar pues como a la mezcla? Yo pues imagino que estas nuevas tecnologías de renovables no convencionales requieren algunas pues digamos, algunas reglas de juego distintas, pero otras que tal vez pueden aplicar de las que traíamos antes, los sistemas de subastas y demás. Entonces quisiera escucharlos qué otras cosas tenemos que o cambiar y cuáles cuidar y fortalecer de lo que nos ha traído hasta donde hemos llegado. Bueno, yo hablaría de la modernización del mercado de energía. El mercado, pues, creemos que ha traído frutos. Tenemos experiencias muy positivas, pero claramente todo el cambio que se nos viene requiere esa modernización. En esa modernización nosotros, pues justamente desde XM, desde nuestro mapa de ruta que hemos venido trabajando, de esa visión también de largo plazo, pues uno de los temas que hemos visto en la modernización
es buscar elementos de diseño de mercado que permitan acoplar esos nuevos recursos renovables no convencionales, que son muy variables. Entonces, como hay ofertas de precios y excedentes ya mucho más cercanos al momento en el que la energía ya es consumida. Otro de los temas tiene que ver con todo el esquema de contratación. Es muy importante tener contratos, nuevos productos y servicios, contratos estandarizados que permitan también justamente gestionar todos esos riesgos, por ejemplo, los riesgos de contraparte, los riesgos financieros que tenemos y que le den al inversionista pues todas esas señales de inversión. Las subastas claramente son claves, esas subastas que nos generan esos nuevos proyectos y que les dan a los inversionistas esas condiciones para poder seguir invirtiendo. Allí está pues las subastas del cargo por confiabilidad, que creemos que si bien hay que hacerles unos ajustes, obviamente adaptándolas a todo esto, creemos que son esenciales pues que permanezcan. Igualmente en el mercado de corto plazo estamos viendo nuevos servicios que del nivel operativo permitan mayor maniobrabilidad justamente con esa variabilidad que tiene el sistema. Y no puedo dejar de mencionar el tema de las interconexiones ya internacionales. Ya pues hay unos esquemas muy montados, lo que está sobre la mesa con el MAER-CP, que tiene que ver con Ecuador y con Perú, incluso Bolivia, está ya sobre la mesa también Chile o incluso Panamá. Ese también es otro camino que hay que seguir transitando y que nos permite tener ese sistema y ese modelo de mercado robusto, flexible, pero lo más importante, que genere precios eficientes. Sí, ahí mencionaste un par de cosas que yo creo que son importantes en la robustez, en lograr esa robustez del sistema para atender esa demanda creciente, para que sea consistente y con poco riesgo de interrupción y demás. Esta de la interconexión, yo creo que, no sé si todos nos imaginamos que la energía se puede exportar y llevar de un país a otro y tener como excesos y faltantes, suplirlos o digamos equilibrarlos con transmisión desde otros lugares. Eso me gustaría escuchar un poquito más. Y mencionaste algo de pasada, pero que no sé si para todo el mundo, al menos para los que no somos especialistas en esto, resulta siendo un mecanismo clave del sistema que tenemos hoy, que es el cargo por confiabilidad. Entonces, si pudieras como a explicar un poco, aclarar esos dos temas, cómo robustecen el sistema y de qué se trata. Por supuesto, pues hoy justamente tenemos una interconexión Colombia-Ecuador que opera por excedentes, pues en este momento pues por ya otro tipo de razones no está funcionando en este momento, pero ha funcionado por muchos años, y lo que permite justamente es como la complementariedad del suministro, en el sentido que muchas veces nosotros tenemos energía adicional que puede ser exportada y viceversa. Hay un proyecto desde hace muchos años que está sobre la mesa, que ya hay unos diseños que se ha avanzado, incluso ya hay unos reglamentos donde se espera pues que en unos años empecemos a tener todo ese nivel de conexión en Sudamérica. Estaríamos hablando los que están hoy sobre la mesa, que son Colombia, Ecuador, Perú, incluso Bolivia, pues todavía no ha llegado Chile, pero lo que se busca es ese esquema de negociación de excedentes, con un esquema de despachos, incluso pues que se hacen entre países y permitirán de alguna manera el intercambio de energía. Hay otro esquema, Panamá. Con Panamá también hay un proyecto de una interconexión que justamente se está trabajando, donde también se espera que Colombia esté interconectada y así todo Suramérica esté conectada con Centroamérica. Ellos tienen también un mercado centroamericano y pues el futuro, lo que nos imaginamos es como ocurre, por ejemplo, en Europa, que hay una interconexión muy grande y que ellos pues de alguna manera tienen unos reglamentos y unas condiciones incluso que superan los países, y que permite justamente que en épocas pues de algunas contingencias climáticas o de alguna eventualidad también de combustibles o de suministros pueda haber ese intercambio de energía. Y la segunda pregunta que me hiciste sobre el cargo por confiabilidad, pues justamente el cargo por confiabilidad lo que permite es, a través de subastas, que de alguna manera se asigne
unos proyectos que tengan un compromiso de entregarnos obligaciones de energía firme en el futuro cuando tengamos unas condiciones de escasez. Entonces eso, de alguna manera, hablándolo, simplificándolo bastante y mostrándolo muy simple, es de alguna manera un seguro que tenemos donde hay unas plantas que se les está pagando una prima porque es un producto diseñado de manera financiera como una opción, se les está pagando una prima para que ellos estén ahí disponibles para generar la energía en los momentos de escasez a unos precios establecidos directamente en la subasta. Téngame ahí la energía para cuando la necesite. Claro, la palabra clave me parece que diste ahí es como un seguro que nos estamos pagando para no tener esas interrupciones, que me recuerda otro episodio de Imaginar Colombia en el que hablamos de un elemento clave también, y justamente en los dos asuntos en los que Colombia parece haber tenido éxito, son dos sistemas en donde hay un elemento clave, tiene que ver con el aseguramiento. Cuando hablábamos en el episodio de salud, de Imaginar Colombia Salud, hablábamos de que una de las cosas que hay que mantener hacia adelante y fortalecer es el sistema de aseguramiento. Y aquí acabas de mencionar, Marta, un mecanismo clave que tenemos en este sistema, pues, y gracias pues como a la sofisticación, sobre todo el mercado mayorista, de esa especie de aseguramiento que tenemos ahí para tener garantizado un sistema robusto, confiable, consistente. Así que entonces eso sería algo que, más allá de las tecnologías que usemos, es algo que tenemos que tratar de mantener y fortalecer, pero entonces diversificar, adoptar nuevas tecnologías. ¿Qué más, Jesús, crees que debemos mantener? Sin embargo, en el cargo por confiabilidad, que yo creo que de alguna manera es la piedra angular de que hayamos tenido seguridad de abastecimiento. Que claro, porque es que yo invierto si me garantizan que por el hecho de estar ahí, ¿cierto? Y a pesar de todas las intermitencias que tenga la demanda que puedo atender, me van a pagar. Y entonces eso pues una... Sin embargo, hay que revisarse con cuidado, porque es que en algunos momentos se ha generado la idea de que probablemente es responsable el cargo de que se generen precios excesivos en algún momento. Y digamos, el tipo de razonamiento es que si yo tengo cargo por confiabilidad, tengo una situación de abastecimiento, por ejemplo, de agua, en este momento buena, pero tengo temor de que en el futuro vaya a haber menos abastecimiento. Es posible que yo diga, voy a guardar un poquito de agua para cuando vengan a solicitarme mis obligaciones de energía en firme. Entonces el precio no necesariamente es como tan simple como que es costo marginal cero, no, tiene su costo de oportunidad. Entonces yo creo que hay que rediseñarlo, pensarlo bien, evitarle algunos tipos de suspicacias que puede haber, evaluar bien que no haya un ejercicio de poder de mercado para que estemos pues razonablemente seguros de que todo funciona bien, pero sin lugar a dudas es una piedra angular de todo nuestro sistema. Yo creo que el otro frente de trabajo que tenemos que hacer es la demanda. Es decir, en algún momento de la historia esto cambió. Esto era la energía eléctrica, era usted se sienta aquí, ahí le llega la energía, ¿cierto? De repente estamos teniendo redes, estamos teniendo generación distribuida, yo puedo generar y vender, y entonces se vuelve una cosa muchísimo más rica. Más aún, cierto mecanismo de control, digámosle, de momentos críticos, podíamos entonces simplemente vender nuestra reducción de demanda, ¿cierto? Que nos paguen por quedarse uno sin usar energía. Entonces yo creo que ahí nos queda una tarea grandota, muy bonita de diseño de mercados. ¿Cómo hacemos para que la respuesta de la demanda quede involucrada en todo el sistema, ¿cierto? Y paralelamente, y a pesar de que estoy como cambiando de nivel de tema, hay otros aspectos marginales que tenemos que enfrentar rápido en Colombia. En Colombia tenemos subsidios y se están generando partidas cuantiosas porque hay desbalance de los subsidios. Entonces los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio, el 4 ninguno, el 5 y el 6 se supone que pagan, ¿cierto? Ese esquema está claramente mandado a recoger. Es decir, el pagar subsidios por estratos permite que haya lo que los economistas llamamos un riesgo moral. La persona se hace clasificar como no es, ¿cierto? Y entonces tiene derecho a subsidio. Entonces tenemos que revisar de fondo los subsidios, pasarlos a Sisbén 4, hacer una cosa mucho más sofisticada para evitar que esos subsidios terminen por ser un problema como están siendo hoy financieramente. Porque como no alcanzan, entonces ¿quién lo paga? Eso es un tema complicado. Entonces, yo diría, resumiendo, hay unos aspectos de diseño de mercado técnico y otros aspectos de diseño de mercado desde el punto de vista del consumidor.
y tenemos que abordarlos para que el sistema nos quede bien estructurado, para que la transición hacia las energías nuevas se dé bien, que nos funcione bien, para que logremos también de alguna manera aprovechar los beneficios que tiene. A mí, en medio de todo, digámosle, siempre que pienso en estos temas, lo que digo es, Colombia es un país rico en fuentes renovables, ¿cierto? Convencionales y no convencionales. Nosotros deberíamos ser la opción óptima de casi todo el mundo que esté mirando dónde monto mi centro de datos. De datos o de ¿cierto? ahora con el consumo. Nosotros debemos ser el país por excelencia, nosotros debemos ser el gran centro internacional de manejo de centro de datos, porque tenemos energía. Debería ser una ventaja competitiva. Una ventaja nuestra, competitiva claro. única en el mundo en un momento en que se necesitan ventajas competitivas. Claro, que con los desarrollos que estamos viendo, con la rapidez con la que está avanzando el poder de cómputo y estos modelos de inteligencia artificial que demandan un montón de energía. Demandan muchísima energía. Sería clave que Colombia pudiera posicionarse así. Bueno, ¿qué más se nos está quedando por fuera de esos retos del futuro, esas cosas que se nos van a venir, esas nuevas fuentes de demanda, esas nuevas fuentes de oferta, esas transformaciones tecnológicas? ¿Qué más se nos está quedando por fuera? ¿Qué quisieran ustedes resaltar ahí en ese camino que vamos a recorrer o que deberíamos recorrer para llegar a esa meta que ustedes se han trazado? Bueno, justamente esa participación del usuario y allí la descentralización. Entonces ya lo estamos viviendo, están creciendo los autogeneradores, está creciendo la generación distribuida, las comunidades energéticas, hay un interés muy especial en Colombia en avanzar en todo ello, pero también eso nos lleva a retos, porque estamos acostumbrados a tener un sistema centralizado. Claro, nuestro sistema está pensado para tener unos cuantos actores, en unas partes compiten unos, en otras son menos y están más regulados. Entonces, de ahí pasar, una cosa es tener unos cuantos generadores, pues, que estén compitiendo, pero que sean 20 o 30 o 40, pero de ahí pasar a, no sé, cientos de miles o millones de personas generando. Ya tener claramente, tener un esquema distribuido que seguramente operará combinado, híbrido. Tendríamos un esquema centralizado, tendríamos todo este esquema descentralizado importante, y allí el reto es cómo mantenemos la confiabilidad, cómo técnicamente aseguramos que todos estos nuevos recursos distribuidos se integren de manera segura al sistema, que crezcamos realmente y evolucionemos de manera sostenible. Y allí ya empiezan unos retos técnicos y de mercado también importantes: la observabilidad, la controlabilidad, los aspectos técnicos que deben tener para poder integrarse a la red, y todo el diseño de mercado de efectivamente cómo van a comprar, a vender excedentes, y toda esa nueva tecnología que entra. Entonces allí sigue complejizándose un poco más el tema, pero es un reto muy interesante que nos permite pues avanzar a futuro y lograr pues esos indicadores que hablamos al inicio. Mira, hay dos cosas que a uno le parecen urgentes en el país: medidores inteligentes, y que todos tengamos una cosa mucho más sofisticada, que simplemente que me digan, vea, es que se gastó yo lo de 4 kilovatios el mes pasado. No, que yo sepa casi que estoy gastando ahora, cómo puedo administrar mi consumo. Yo creo que ese es un tema importantísimo que de alguna manera complementa todos los grandes retos que tenemos y que de alguna forma pues tiene trascendencia, porque lo que va a hacer es que ese sistema, que era un poquitico, digámosle, lento, unidireccional, sin muy poquita gestión en el resto al final de la cadena, alguien que envía y alguien que recibe y nada más, se vuelve entonces una especie de red compleja, que además puede generar problemas. ¿Quién va a pagar la red? O sea, eso tiene sus problemas. ¿Cómo vas a interactuar con los demás? ¿Cuál es el tipo de negocios que podemos haber? Se habla de los proconsumidores, o sea, gente que alguna vez, que también produce, pero consume, ¿cierto? O sea, en otras palabras, es como una revolución maravillosa de redes complejas, redes inteligentes, que pueden estar asociadas a blockchain y que de alguna manera pueden representar un cambio estructural de la manera como concebimos nosotros el consumo de energía. Eso podría ser un tema muy bonito para muchos estudiantes de economía, ¿cierto? Y para muchos ingenieros. Sí, y claro, nos requiere desarrollar sistemas de monitoreo, sistemas de registro distribuido precisamente. Así que, bueno, ahí tenemos pues como unos retos grandes, bonitos, como decías. Pero entonces, ese es el futuro, ese es el camino que tenemos que recorrer.
pero uno siempre tiene que dar un primer paso, ¿cierto? Y también pues en esta serie de Imaginar Colombia, nos pensamos el futuro, pero también solemos terminar pensando en cuál es ese primer paso que hay que dar. Entonces, viendo ustedes a dónde queremos llegar, dónde estamos, más o menos qué camino hay que recorrer, ¿qué recomendarían ustedes para el futuro cercano, para los próximos, no sé, 6 meses? ¿Qué deberíamos estar haciendo para asegurar que nos metemos en el camino correcto, en la ruta? Si estamos pensando en una escalera, que pisamos el primer peldaño; si estamos pensando en ese camino, que damos el primer paso en la dirección correcta. Bueno, yo priorizaría 2 temas. El primero es superar el retraso de los proyectos. Ese es fundamental, justamente porque la demanda sigue creciendo, se nos está acortando ese gap y tenemos que asegurar efectivamente que podamos suministrar la energía que requiere el país, que es muy, muy importante. Y ahí reducir barreras de licenciamiento, supongo, y asuntos de financiación, te escucho ahora. Claro, y sobre todo el tema de una actuación interinstitucional que permita justamente remover todos esos obstáculos que ayuden a que tengamos los proyectos cuando se requieren y en este momento es que superemos esos retrasos. Y el segundo punto también tiene que ver con el tema de hacerle seguimiento al riesgo financiero, monitorear el riesgo financiero del mercado. Y en ese monitoreo, revisar cuáles son las acciones que hay que implementar en el corto plazo para evitar que tengamos también una situación de materialización de un riesgo financiero, un colapso financiero que nos enrede realmente la situación de abastecimiento en el país. Inevitablemente vamos a tener que resolver el problema de los 9 billones. Es decir, Sí, si hay una un deuda tema de acumulada, liquidez que hay que empezar por tocará resolver. emitir bonos, hacer una figura de alguna especie que permita pues superar eso, porque ese tipo de problemas terminan por volverse sistémicos. Es decir, entonces hay un generador o un comercializador en problemas, eso se riega fácilmente por todo el sistema. Entonces yo lo que creo es que tenemos que evitar el riesgo a través de la más inmediata acción para evitar que esos 9 billones queden ahí pelechando y haciendo daño, ¿cierto? O sea, enfrentemos los problemas que ya tenemos y resolvámonos, porque de esa manera pues yo creo que hay que actuar. Creo que también es muy, muy importante entonces moverse en esa misma dirección, cambiando rápidamente los subsidios. Es decir, es una cosa en la cual pues yo creo que los subsidios no se dan es porque uno pues, porque está regalando cosas, se dan porque hay un propósito colectivo social en el cual queremos que la gente más desprotegida tenga una condición mejor de vida de la que tendría de otra manera. Pero esto que tenemos ahora no sirve para eso. Entonces quitémoslo, hagamos una cosa bien estructurada y bien buena. Y con seguridad va a ser útil para que tengamos pues un mejor desempeño futuro del sector. Entonces yo diría que las urgencias están en remover obstáculos para la expansión, repensar como país, un tema que yo creo que tenemos que pensar bien, todo lo que llamaríamos los procesos de licencias ambientales y todo lo que son las consultas populares, yo creo que lo tenemos que tener claro como país, qué es lo que queremos ahí, cómo lo podemos aplicar, y entonces buscar resolverle a los proyectos que estén atrancados el atranque que tienen para que puedan avanzar, y por último, pues entonces, digámosle, eliminar restricciones financieras que puedan ser nocivas en el plazo inmediato. Esos serían como los temas de visión. Bueno, muy bien, yo creo que ahí tenemos tarea para el corto, para el mediano plazo, y tenemos una meta de largo plazo o una serie de metas de largo plazo para tener un sistema robusto, que sea capaz de atender la demanda, competitivo, que además, en últimas, pues uno tampoco quiere un sistema de energía eléctrica por sí mismo. Uno lo que quiere es para que la gente tenga acceso a energía barata, para que las empresas puedan produzcan más y puedan competir en el mundo. Exactamente, creo que tenemos un buen plan. Bueno, muchas gracias a los dos, Marta y Jesús, pues por esta conversación que ha sido muy nutrida, muy entretenida y muy productiva. Gracias por la invitación, César. Muchas gracias. Muy bien.